el plan de Churchill para iniciar la Tercera Guerra Mundial, usando al ejército alemán. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba finalizando en suelo europeo, los soldados soviéticos, estadounidenses, franceses, británicos y de otras nacionalidades se estrechaban la mano, se abrazaban y bailaban en las ciudades recién liberadas, celebrando la victoria inminente. Pero detrás de estas manifestaciones de júbilo, todo el mundo sabía que en el bando ganador en la guerra había dos enemigos irreconciliables por su visión del mundo. Por un lado, las potencias occidentales vencedoras, encabezadas por Estados Unidos y el Reino Unido, defendían la democracia liberal, con elecciones libres y con el capitalismo como motor económico. Y por el otro, la Unión Soviética respaldaba el sistema comunista de partido único. Estas diferencias crearon grandes tensiones que estuvieron cerca de estallar en una nueva guerra entre los dos bandos ganadores en la que acababa de finalizar, y el precavido Winston Churchill ordenó la preparación de una operación para atacar a la Unión Soviética. En este video vamos a repasar la operación que habría desatado la Tercera Guerra Mundial, el mismo año que finalizaba la anterior, y haremos un ejercicio para tratar de establecer quién tenía más posibilidades de ganar. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La idea de la Operación Impensable. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del USS Missouri, Japón firmó su rendición en la Segunda Guerra Mundial. Y ese mismo día, el presidente estadounidense Harry S. Truman declaró que el conflicto había terminado. Tras estos acontecimientos, el mundo exhaló un suspiro, aliviado por dejar atrás una guerra que había costado más de 50 millones de muertos y el uso por primera vez de las mortíferas armas atómicas. Pero el ambiente hostil, ciertamente, no había desaparecido. Estados Unidos, Reino Unido y demás vencedores occidentales, por un lado, y la Unión Soviética, también ganadora en la guerra, por el otro, se lanzaban miradas llenas de tensión. Británicos y estadounidenses pensaban que Stalin podía atacar y los soviéticos sufrían los mismos temores y ansiedades. Por fortuna nadie apretó el gatillo, lo que no significa que los nuevos contrincantes no estuvieran pensando en hacerlo. Winston Churchill, con dos guerras globales a cuestas, al que apenas si le había alcanzado el tiempo como primer ministro para pensar en asuntos distintos al de las conflagraciones mundiales, quiso prepararse formulando un plan ofensivo contra la URSS. Antes de la rendición japonesa, había ordenado la planificación de una operación que se llamó Unthinkable, o impensable, para el caso de que los aliados decidieran atacar a la Unión Soviética. Fue llamada impensable porque nadie querría pensar en sus ramificaciones y en sus catastróficos resultados para todos los involucrados. Los documentos oficiales señalan que el ataque sería lanzado si la Unión Soviética se negaba a lo que se definió vagamente como un trato justo para Polonia. Los británicos pensaban que tanto la población del Reino Unido como la de Estados Unidos respaldarían la guerra si percibían en Stalin un peligro parecido al de Hitler. Los ingleses contaban, además, con que la industria polaca y lo que quedaba de la alemana darían todo su apoyo a los aliados y calculaban que la URSS y Japón forjarían una alianza. También estimaban que 100.000 soldados alemanes prisioneros de guerra combatirían por la causa aliada. La fecha tentativa establecida para el inicio de la Operación Impensable fue el 1 de julio de 1945. El plan del Reino Unido. Los planificadores británicos establecieron dos escenarios posibles tras el inicio de las potenciales hostilidades: una victoria rápida, aunque limitada, y una guerra total. Consideraban que un rápido triunfo era factible si Rusia perdía una porción de territorio y la moral de los soviéticos se venía al suelo, incapaces de pensar en otra guerra prolongada, lo que facilitaría la aceptación de los términos impuestos por los aliados. Podría considerarse, como resultado de una apreciación política, que un éxito rápido y limitado daría como resultado que Rusia aceptara nuestros términos, dice uno de los documentos de la Operación Impensable.
El plan contemplaba invadir Polonia en un ataque Blitzkrieg, similar al que los nazis habían aplicado con tanto éxito en el oeste de Europa, tomar la mayor cantidad posible de territorio y utilizar la superioridad aérea para cortar las comunicaciones soviéticas. De esta forma, los aliados esperaban aplastar la moral del ejército soviético. Este era el resultado ideal para los planificadores de Churchill. Avanzarían en Polonia tanto como pudieran, con mínimas bajas y con el enemigo desmoralizado. ¿Qué tan factible era una victoria rápida? Los mismos especialistas en planificación bélica estimaban que no mucha, con el agravante de que encenderían la ira de los rusos. Incluso si todo sale según lo planeado, no habremos logrado desde el punto de vista militar un resultado duradero. El poder militar de Rusia no se romperá, y ella podrá reiniciar el conflicto en cualquier momento que lo considere oportuno, señalan los documentos. La guerra total habría sido exactamente lo que significa. En lugar de desmoronarse, el ejército soviético mantenía sus posiciones, o iniciaba una retirada ordenada a través de Polonia hacia territorio ruso, similar a la táctica utilizada contra los alemanes. Ejercicios de guerra. ¿Los aliados podían ganar la guerra total? La respuesta a esta pregunta sigue siendo objeto de debate ahora, tal como lo fue en el año de 1945. Los propios planificadores no eran muy optimistas. No es posible pronosticar el resultado de una guerra total con Rusia, pero lo único seguro es que ganarla nos llevaría mucho tiempo, afirmaban. Para especular sobre cuál habría sido el resultado de esta guerra que nunca se libró, los expertos han evaluado la situación de los dos bandos, teóricamente enfrentados, y algunos asuntos cruciales de la época. El 1 de julio de 1945, fecha propuesta para el inicio de la Operación Impensable, Estados Unidos aún no sabía si era la primera potencia atómica del planeta. Todavía faltaban 15 días para la realización de la prueba Trinity, que tuvo lugar en el campo de pruebas de White Sands el 16 de julio de 1945 y que fue la primera detonación nuclear de la historia. Aunque Estados Unidos había alcanzado importantes victorias sobre los japoneses, el fin de la guerra en el Pacífico aún no parecía a la vista a finales de junio de 1945. Incluso antes del lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto, Estados Unidos aún tenía esperanzas de una posible ayuda de los soviéticos contra Japón. La operación impensable de los británicos consideraba una implicación total de Estados Unidos contra la URSS, un escenario que era improbable, simplemente porque los estadounidenses todavía tenían una guerra en curso contra Japón. Fortalezas y debilidades en tierra. Los británicos estimaban que la clave de la operación era neutralizar al ejército de tierra soviético. De las fuerzas armadas rusas que se nos opondrían, el Ejército Rojo es la parte más formidable. No habría ninguna amenaza de bombarderos estratégicos o submarinos rusos comparable a la amenaza alemana contra nuestras bases y barcos. Por lo tanto, es a la fuerza y disposición del Ejército Rojo a lo que debemos prestar atención principal, señalaban los planificadores. Los británicos además estaban instalados en el error, o en la soberbia de considerar que el Ejército Rojo de 1945 seguía siendo básicamente el mismo del año 1941, un grupo de muchachos pueblerinos voluntarios que recibían un rifle y un lote de balas como único requisito para partir hacia el frente. En realidad, tras 4 años de curtirse en cruentos enfrentamientos con los alemanes, el Ejército Rojo era una de las fuerzas de élite de la época. Habían derrotado a los nazis, primero retrocediendo y luego pasando a la ofensiva, en una guerra que los había llevado al límite. Habían combatido en la nieve, el barro, los bosques y las calles de las ciudades, y sobraban dedos de una mano para contar cuántos ejércitos tenían esa experiencia en el mundo. Estas fortalezas estaban presentes en aproximadamente 1/3 del ejército soviético. Los otros 2/3 eran unidades de menor nivel, por debajo del de los aliados. Sin embargo, Stalin todavía podía compensar esta desventaja en términos absolutos. A pesar de haber perdido entre 25 y 40 millones de personas en la guerra, la Unión Soviética todavía podía superar a los aliados en número de efectivos, en una proporción de 4-1. Los occidentales también habrían estado en inferioridad numérica en blindados, en una relación de 2-1. En cuanto a calidad de los tanques, los soviéticos eran notoriamente más lentos, menos confiables y unos voraces consumidores de combustible.
Balance marítimo, naval y de otros recursos. La ventaja marítima habría sido abierta en favor de los aliados, y los mares hubieran sido suyos, pero esa superioridad resultaba marginal en una guerra contra Rusia, cuyas principales ciudades no son costeras. Por otra parte, el dominio marítimo de los aliados habría impedido a la Armada Imperial de los japoneses, potenciales coaligados con los soviéticos, prestar ayuda por mar. En el aire, la superioridad habría sido aliada, y no porque tuvieran más aviones. Si bien Stalin contaba con unas 9.500 aeronaves, entre 2.500 y 3.000 más que sus adversarios, sus bombarderos eran mucho más ligeros. Los soviéticos no habrían tenido opciones para lidiar con los bombarderos de gran altura estadounidenses, como el Boeing B-29 Super Fortress, capaz de volar a 32.000 pies, 7.000 más que la mayoría de los demás. Eventualmente, los soviéticos desarrollaron el Tupolev Tu-4 mediante ingeniería inversa a partir del B-29, pero esto solo lo conseguirían en 1947. El combustible habría sido otro talón de Aquiles para los soviéticos, ya que la mayor parte de su gasolina de aviación durante la guerra la proporcionó precisamente Estados Unidos. De hecho, los teóricos de la guerra británicos consideraron que los rusos extenderían el conflicto total por el Medio Oriente en busca de petróleo. En Persia e Irak surgiría una situación extremadamente peligrosa. Parece casi seguro que Rusia tomaría la ofensiva en esta área en vista de los valiosos recursos petroleros, señala la Operación Impensable. Los aliados habrían tenido también algunas desventajas para su aviación por las enormes distancias involucradas. Sus aviones no habrían podido llegar de Inglaterra a Polonia sin repostar, y este país carecía de infraestructura para la guerra aérea. Rusia estaba mucho más lejos. Así que los vuelos aliados habrían tenido que ser mayoritariamente desde portaaviones, limitando la capacidad de ataque y abriendo otros riesgos. En cuanto a capacidad en otros recursos, la ventaja de los aliados habría sido abismal, asumiendo una fuerte implicación estadounidense. Entre 1941 y 1945, Estados Unidos proporcionó armas, municiones, combustibles, alimentos y otros suministros al Reino Unido por el valor de $31.400 millones y a la Unión Soviética por un monto de $11.400 millones. ¿Quién habría ganado la hipotética confrontación? Podría argumentarse en favor de ambos contrincantes, pero una victoria aliada habría sido dudosa. Los soviéticos tenían tantos soldados y el espacio a conquistar por sus enemigos era tan grande que solo cabría pensar que los occidentales apenas habrían podido controlar una pequeña fracción del territorio ruso. Al fin del día, es improbable que los aliados hubieran podido hacer mucho más que los alemanes. Rusia es demasiado extensa para tener éxito invadiéndola, y la experiencia en repeler invasiones estaba a su favor, después de derrotar a Napoleón y a Hitler. Para poner las cosas en perspectiva, puede hacerse una comparación con la actual invasión rusa de Ucrania. Rusia, una nación de 17.1 millones de kilómetros cuadrados y 146 millones de habitantes, está atascada en Ucrania, una república de 604.000 kilómetros cuadrados, incluyendo la península de Crimea, y 40 millones de pobladores. Si invadir Ucrania ha sido difícil para los rusos, imagina una invasión a Rusia, 28 veces más extensa. La historia enseña que a los soldados no les gusta combatir demasiado lejos de casa. En lugar de lanzar la interrogante de si la invasión de Rusia por parte de los aliados habría sido factible y exitosa, quizás sea más conveniente preguntar si los soldados occidentales habrían llegado tan lejos. En cambio, los soviéticos habrían estado en su territorio, en el que ya habían cosechado victorias sonadas contra otros invasores. La percepción pública de la guerra. La percepción mundial actual respecto a la URSS durante la época de Stalin se basa en las atrocidades del gobernante comunista, principalmente sus purgas, el Gulag y el genocidio ucraniano de 1932 a 1933. Pero estas cosas se ventilaron después de la muerte del líder soviético, en el año de 1953. En 1945, la Unión Soviética gozaba de amplias simpatías en todo el mundo, no solo por el enorme sacrificio de su pueblo durante la guerra, en la que terminó con más de 23 millones de muertos, sino por la atracción que ejercía la ideología socialista en amplias capas de la población del planeta. En Europa occidental existían partidos comunistas y socialistas que eran poderosas organizaciones de masas, particularmente en Francia, Italia, España, Portugal y Grecia.
La gran falla del movimiento comunista internacional fue que nunca pudo formar un partido comunista sólido, ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, más allá del ala radical del Partido Laborista en el caso británico. Es probable que en 1945 el mundo no viera a Stalin como un dictador al que había que detener, sino como la víctima de una agresión por Occidente después de que Rusia hubiera hecho los mayores sacrificios durante la guerra. Los soldados soviéticos habían estrechado sus manos con los estadounidenses, británicos y franceses en los campos de batalla y en las ciudades europeas liberadas. Habían combatido en el mismo bando en una guerra cruenta. ¿Cómo era que apenas finalizada la contienda en suelo europeo, tenían que enfrentarse ahora unos contra otros? Es probable que el ataque, en vez de derrumbar a los soldados soviéticos, hubiera elevado su moral. Los únicos soldados cansados no eran los soviéticos. También los combatientes europeos, estadounidenses, canadienses, australianos y de otras nacionalidades estaban hartos de la guerra y ansiosos por volver a casa después de 5 años de luchas. Mucho por casi nada. En conclusión, una ofensiva aliada contra la Unión Soviética en 1945 parece que hubiera tenido un alto costo para los occidentales, y todo indica que la ganancia, en caso de producirse, habría sido escasa. Asumiendo que las potencias occidentales convencieran a sus hombres para pelear con alta moral una guerra lejana, muchísimos habrían muerto. Al margen del mejor armamento de tierra, buques de guerra y aviones aliados, la inmensa cantidad de soldados soviéticos habría sido un muro supremamente difícil de atravesar para los occidentales. Quizá la Unión Soviética se hubiera doblegado si sus ciudades eran destruidas por bombas atómicas, pero la URSS no era Japón, potencia imperial a la que todo el mundo odiaba por sus conocidas atrocidades en China, Corea y otros países asiáticos. El uso de armas nucleares contra las ciudades soviéticas habría sido considerado inaceptable por buena parte del mundo, y tampoco resolvía el problema de cómo controlar el inmenso territorio del país más extenso del mundo. La hipotética guerra desatada por la Operación Impensable de Sir Winston Churchill habría sido peleada por los rusos de la misma manera que ya lo habían hecho contra Francia en el siglo XIX y contra la Alemania nazi, utilizando sus interminables cantidades de tierra y su ilimitado suministro de combatientes para desgastar al enemigo, y no hay razones para pensar que no habría funcionado por tercera vez. La Unión Soviética no era un estado democrático y sus soldados no podían darse la vuelta y negarse a combatir, pero no hubieran rechazado la lucha. Por el contrario, posiblemente habrían luchado con alta moral. Ya desgastados por la guerra, habrían sido los soldados occidentales los más probables perdedores. El mundo posterior. A pesar de que la Operación Impensable nunca se ejecutó, el tiempo demostró que Stalin era un enemigo de temer. Forjó un imperio con los países de Europa Oriental, cuyos territorios logró controlar durante la guerra, que se constituyeron en repúblicas satélites de la Unión Soviética, incluyendo Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Bulgaria, Hungría, Rumania y Albania. Con estos estados, la URSS fundó en 1955 el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, conocido como Pacto de Varsovia, dando respuesta a la fundación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, por parte de Estados Unidos y sus aliados en el año de 1949. La OTAN y el Pacto de Varsovia serían las fuerzas militares dominantes en el mundo durante 4 décadas de Guerra Fría. Otro logro de Stalin tras la Segunda Guerra Mundial fue la partición de Alemania, con la URSS controlando la parte oriental. Aunque Alemania Occidental tenía más del doble del territorio que Alemania Oriental, en medio de esta estaba Berlín, que se convirtió en la ciudad símbolo de la Guerra Fría, con su partición entre las 4 potencias vencedoras en la guerra. ¿Qué tanto influyó la Operación Impensable en el desarrollo de la Guerra Fría? Quizá no mucho, ya que las posiciones políticas de los dos bandos vencedores que surgieron como adversarios después de la Segunda Guerra Mundial ya estaban prefijadas desde antes del fin del conflicto y de que Churchill formulara su plan. Stalin incumplió su promesa de democratizar los estados de Europa Oriental, realizando elecciones libres, y la URSS y sus satélites formarían un bloque hasta que se desmoronó con el fin de los regímenes comunistas a finales de los años 1980 y principios de los 90. Fue precisamente Winston Churchill quien el 5 de marzo de 1946, menos de un año después del fin de la guerra,
acuñó la expresión cortina de acero para referirse al vasto territorio controlado con mano férrea por Joseph Stalin. Hablando del Westminster College en Fulton, Missouri, en compañía del presidente estadounidense Harry Truman, el primer ministro británico dijo: desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, una cortina de acero ha descendido por todo el continente. Detrás de esa línea se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental: Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía. Todas estas ciudades famosas y las poblaciones que las rodean se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética. Una cortina que duraría casi 5 décadas más. Ojalá y todos los ejercicios de la guerra pudieran ser como este, jugar a establecer quién habría sido el ganador en un conflicto que nunca se produjo. Ahora nos toca opinar como analista. ¿Quién crees que habría ganado esta guerra en caso de que se hubiera producido? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el plan de Churchill para iniciar la Tercera Guerra Mundial usando al ejército alemán. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.